Bueno, hola a todos. ¿Qué pasó aquí como todos los domingos? Bueno, en fin, que el domingo anterior no estuve porque estuve con gastritis. Fatal, la verdad. Pero bueno, aquí en Pamplona, en Navarra, hay una seguridad social que flipas. Y vino una unidad y en cuestión de una hora ya estaba. Hace un ratito nos hemos encontrado, y digo nos porque estoy aquí con María José, que nos va a acompañar hoy en este live, o como se diga. Y nos hemos encontrado con un perrito. Es un... Muy buenas, chicos. ¿Cómo se llamaba el perrito? Aikita. Akita. Aikita, eso es. Muy buenas, chicos y chicas de Instagram. Bueno, espero que estéis llevando un domingo de manera espectacular. Y bueno, contaros, nos hemos encontrado un perrito, es primo hermano de los Aikita. Y le estaba comentando a Óscar que hay una película basada en hechos reales de este perrito. Entonces... alza la voz. Hay que alzar la voz. Sácala de aquí. El caso es que no sé si habéis visto esta película, Hachi, Siempre a tu lado, que el protagonista es Harrison Ford, exactamente. Vaya. Entonces, no lo he visto, ¿eh? ¿No lo has visto? No, muy ni la había buena. oído. Además, estoy muy desconectado del cine, tengo que decir. Yo también. Yo también. Estamos con nuestro propósito. Sí. Y bueno, os comento, si la habéis visto, recomendársela a Óscar, porque se crea un vínculo. El perrito aparece desde Japón, lo llevan a Estados Unidos, en la estación de tren. Y bueno, el perro va vagando y justamente se sienta delante de Harrison Ford y ni se mueve. Entonces pues se queda así mirando el protagonista y se lo lleva para casa. La familia opuesta. Y bueno, poniendo carteles, bueno, a ver si lo encuentran y demás. Amiga. Eso es. Y se crea una relación que el perrito se ve en la película que va creciendo y se ve como el perro le acompaña todos los días a la estación del tren, vuelve a casa y después cuando justamente escucha otra vez el perro. Y así os lo voy a dejar para que veáis la película. Qué bueno. ¿Pero qué pasa? ¿Cuál es el... Pues ¿Qué ocurre así, en pequeñas palabras, no? Cuando se produce el cambio total y luego cuando se produce ya el desenlace de la película, de alguna manera. Se crea un vínculo especial porque se ve que el perro Harrison Ford, que me estoy liando, tira una pelota y no va por ella como los otros perritos. Entonces un día Harrison Ford en sus clases particulares de artes marciales le explica a su maestro que son perros señoriales. Es una cosa muy curiosa los vínculos que podemos crear con las personas y los animales con nosotros. Es decir, dicen que los pares atraen los pares. Es una cosa muy curiosa. Os lo dejo ahí. Entonces, a modo de reflexión. ¿Pero qué pasa al final, más o menos? La escena más importante. Hago spoiler. Sin hacer un spoiler. No, la escena más importante sin hacer un spoiler. Pues que llega un momento que ese día el perro le lleva la pelota sin que se la pida a Harrison Ford y no entendía porque Harrison Ford se quería ir a trabajar y no le deja el perro y hasta ahí puedo contar para que la veáis. Es un ejemplo vivo, ¿no? De cómo se comporta nuestra parte en sombra, ¿no? Porque el perro, que es el mejor amigo del hombre, y en este caso es muy amigo porque incluso el perro va más allá de estar con él en el banco. Se produce un hecho final que no se puede decir porque si no se hace el spoiler, ¿no? Así que tú vas y la ves. Entonces, regularmente la psicología asocia a nuestra sombra con el perro, ¿no? Es aquello que está oculto, pero que siempre va a estar contigo, siempre te va a acompañar, siempre en toda tu vida, ¿no? Y regularmente la sombra es un suceso muy determinante en nuestra vida. Puede ser positivo, puede ser negativo, ¿eh? Regularmente es negativo, y esa es la pena. Y la clave está en cómo convertir eso negativo, como le pasó, por ejemplo, a este personaje, ¿no? A Harrison Ford en esa película, en el que ese perro que aparece en su vida y de repente, ¿qué hago con este perro? Es una situación un poco rara, ¿no? De llevarte algo que ya es una responsabilidad para siempre, y él la asume, tengo que asumir esta responsabilidad, la asume, se la lleva a casa y luego resulta que eso se convierte en una bendición. Entonces, la clave de transformar
ese lado oscuro nuestro, esa sombra nuestra en bendición, es un poco esa, ¿no? Es algo que te va a acompañar siempre y que tú tienes que saber cómo modularlo. Entonces voy a hablar de mi sombra, ¿no? Mi sombra siempre ha sido el abandono, ¿no? De alguna manera el maltrato, el abandono, la desprotección siempre ha sido mi sombra. Yo siempre, por ejemplo, mi gran miedo era a vivir, a quedarme sin techo y vivir en una ciudad. Cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos veía los sin techo y a mí ese era el pánico mío. ¡Buah! Y si algún día me quedo sin techo y tengo que vivir en la intemperie, pues no pasa nada. Pues vives y ya está, como todo el mundo. O sea, si te coges y te bloqueas por ese miedo, resulta que terminas viviendo la intemperie. Sin embargo, si tú sabes que eso es un miedo infundado, que es un miedo irracional, entonces tú trabajas para que eso no se produzca, ¿no? Efectivamente, estas revelaciones uno las va aprendiendo con el tiempo, ¿no? Yo las he aprendido a raíz del estudio de la Biblia, el estudio de la palabra, el estudio de lo que es el crecimiento interior y de seguir trabajando aspectos de tu vida que tú crees que son negativos, pero que lo vas trabajando pese a que las circunstancias a veces son adversas, ¿no? Entonces lo sigues trabajando, sigues buscando la manera de dar luz en esa sombra y al final convertirla en luz. ¿Y cómo se convierte en luz? Bueno, pues que os lo diga María José. ¿Que cómo convertimos en luz? ¿Cómo se convierte la sombra en luz? La sombra en luz. Agárralo aquí, pues, que no se vaya. Pues muy sencillo, dejándose guiar, escuchando tu voz interna, que esta engaña, pero este no. Entonces siempre nos va a decir lo que nos conviene, lo correcto. Entonces esta película te da mucho que pensar, mucho que reflexionar y bueno, por experiencia, cuando te desvías de lo que te conviene, al final pues estás viviendo un infierno, y cuando ya te encaminas al camino que has venido a esta vida a hacer un propósito, pues hay que irlo descubriendo paso a paso, tener paciencia, amar el proceso de nuestro y de las personas, que tienes cada uno su proceso, y disfrutar, y como digo yo en las redes, ser felices mientras que construir lo que queréis. Eso es lo más importante. Las enseñanzas del Señor Jesús de Nazaret son así. Es un proceso en el que tú vas entrando, y ese mismo proceso de ir leyendo su palabra y acercándote te va haciendo crecer. Es como la metáfora del flamenco rosado que nace blanco y en realidad se le transforma el color a medida que va comiendo a los crustáceos que hay ahí en los estanques y en las riberas y tal, y se va volviendo rosado, ¿no? Y es esa metáfora. Si tú comes todos los días palabra de Dios, si tú comes todos los días enseñanzas de Jesús, si tú comes todos los días oración, comunicación con Dios, si tú comes todos los días autoconocimiento, crecimiento interior, si tú haces eso todos los días te vas convirtiendo en espíritu. Si andamos en espíritu, dice la palabra de Dios, seamos espíritu, ¿no? Entonces, lo que me pasó con María José fue eso. Comenzamos a experimentar procesos interiores para sacar fuera, ¿no?, aquellas sombras que tenemos, que debemos convertir Hay en cosas positivo. Que nos ha pasado, Eso es. de las experiencias, eso ir es. aprendiendo. Ir aprendiendo, ir resituando toda esa experiencia para convertirla en luz. Y para terminar os digo, hace poco estuve con una persona en ese mismo proceso, ¿no? Y esa persona comenzó a contarme cosas de su pasado muy fuertes, ¿no? De las que ella huía, de las que ella renegaba. Pero en un momento dado hablé con ella y le dije, vale, ¿y de qué forma todo eso puede ser positivo? Y ella en ese momento no tenía respuesta. Es una persona que apenas está empezando el proceso interior. Pero yo mismo me di cuenta en ese instante que lo que pasaba en mí, y viéndola en ella me vi como un espejo, y en realidad mi sombra era esa. O sea, ayudar a esa persona que tiene la misma sombra que tú a que encuentren luz en esa sombra, y pueda ayudar a otras personas a que encuentren luz en su sombra. Ya veis, la historia del perro Ainquita, que es la historia de nuestra sombra y nuestra alma, de alguna manera, está resumida en este live, o como lo quieras llamar, ¿no? Como os dije, la reflexión del domingo, y vamos viéndonos por aquí, viciando en las redes. Así que nada, un abrazo enorme, os quiero mucho. ¡Feliz día!